les dije ayer, la quinta plaga y mañana la sexta. Pero en vista de que creo que ya hemos abundado bastante, voy a fundir los dos estudios en esta noche y espero en los 45 minutos que nos quedan, vamos a tocar 7 aspectos en estos textos. Así que a 6 minutos por cada uno podemos concluir. Espero con la ayuda de Dios que... y así, el sábado, en vez de tener un mismo tema para concluir de esta temática que estamos tratando, pues tener un tema distinto, un tema con una tónica más evangelística, que sea refrescante y que pueda apuntalar la fe que hemos estado desarrollando esta semana. Es un anuncio nada más para que vean que vamos entonces a correr un poquito los temas. Bien, ya estamos listos, tienen todas sus Biblias ahí a la mano, tienen el marcador porque hoy sí lo van a necesitar y una hojita si quieren recordar lo que vamos a estudiar. Aunque si han seguido el hilo y han seguido estudiando en sus casas, lo ideal es que repasen todos los días las porciones que vamos estudiando y vayan anotando para que después ustedes vuelvan a repasar y descubran más cosas todavía. ¿Ven? Yo les estoy dando por arribita las pinceladas, ustedes descubren. Bien, si estamos todos listos para estudiar, vamos primeramente a orar para pedir la bendición de Dios. Oramos. Padre bueno, gracias por una noche más. Gracias por un día más de vida, por la oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Acompáñanos mientras abrimos tu libro sagrado, ilumina nuestras mentes, permite que cada consejo, cada idea que tú deseas que aprendamos, la podamos comprender y que motives nuestros corazones para poner nuestra vida en armonía con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos entonces directamente al versículo 10. Rápidamente, allí vimos cómo en el capítulo 15, e inicio del capítulo 16, el capítulo 15, comienza a describir lo que sucederá en el mundo después que se cierre, ¿qué cosa? Después que se cierre la gracia, que cada ser humano haya hecho su decisión y haya escogido de qué lado quiere estar. Comienzan entonces una serie de acontecimientos perturbadores sobre este mundo. Se habían promulgado leyes que intentaban llevar al mundo a Dios, pero no al Dios de la Biblia, pretendiendo que así las cosas iban a mejorar y que íbamos a entrar en un milenio de paz. ¿Recuerdan? Pero ¿qué sucede entonces? Todo comienza a complicarse. Vimos que en el capítulo 15 se toman 2 imágenes del Antiguo Testamento. Una, a ver si recuerdas. Si recuerdas, aquí tienen 100, Rubén. Sí. Las plagas de Egipto y otra, ¿qué cosa? El día de expiación. Oye, algunos estudiaron, lo anotaron bien ahí. Entonces, mientras el acontecimiento del día de expiación y la idea principal de por qué Dios mandó las plagas a Egipto se están cumpliendo, proféticamente, simbólicamente, los ángeles empiezan a vaciar sus copas de la ira de Dios sobre esta tierra. Y la primera, segunda, tercera y cuarta plaga, simbólicamente, ¿sobre qué cosas son derramadas? La primera, ¿sobre qué? Sobre la tierra. La segunda, sobre el mar. La tercera, ¿sobre qué? Sobre los ríos, hasta que no lo oiga, no lo digo. La cuarta, sobre el sol y los astros celestes. O sea, son las cosas inconmovibles, las cosas que se dan por sentado. Cuando desaparece la tierra, el mar, el río y los astros celestes, ¿qué pasó? Cuando todo empieza a conmoverse, ¿qué pasa con la vida? Se vuelve insegura. Es obviamente que es una ola de catástrofe. Una ola de catástrofes que las personas se dan cuenta que no son naturales. Se dan cuenta que está sucediendo algo sobre este planeta Tierra. Algo que viene directamente ¿de dónde? Del cielo. Que lejos de alcanzar
lo que se esperaba, la pretendida paz, como dice el versículo, cuando digan ¿qué cosa? Paz y seguridad, ¿qué cosa? Destrucción sobre este planeta. El mundo empieza con una serie de contusiones en todas las esferas y las áreas de la vida. Y así llegamos entonces a la quinta y la sexta plaga, que son la culminación de esa ola de desastre sobre el mundo. Mientras los incrédulos que se han puesto de parte del enemigo de Dios están sufriendo de muchas maneras enfermedades, problemas de todo tipo, de orden social. El pueblo de Dios está enfrascado ¿en qué cosa? ¿En qué está enfrascado el pueblo de Dios? En hacer la obra ¿qué cosa? Cabal de arrepentimiento. Pero llega un momento que esta ola de desastres es tan grande sobre el mundo que entonces llegamos a la quinta plaga en el versículo 10. Una de las técnicas o de métodos para comprender un poquito mejor la Biblia es el análisis inductivo. ¿Qué significa esto? Que usted interactúa con el texto bíblico. Porque a veces comprendemos poco del texto bíblico porque no interactuamos con él. Y una de las maneras de interactuar con el texto es hacerle preguntas. Cada detalle que a usted le llama la atención, le pregunta e intenta buscar la respuesta. Es una lectura más lenta, una lectura más trabajosa, pero más provechosa. Vamos entonces a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16, aplicando el método inductivo, haciéndole preguntas al texto y tratando de encontrar, a la luz del contexto que llevamos hasta aquí, las respuestas que nos satisfagan y que aclaren lo que está sucediendo. Vayamos al versículo 10. El versículo 10 nada más presenta 3 interrogantes. Y entonces en la sexta plaga se usan 4 imágenes del Antiguo Testamento. Así que tenemos bastante que pensar esta noche. Comienza el versículo 10 diciendo: el quinto ángel derramó su copa sobre ¿qué cosa? Sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió ¿cómo? Es una metáfora. Se derrama sobre el trono de la bestia y el trono de la bestia se vuelve ¿cómo? Tenebroso. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo algo se vuelve tenebroso? La metáfora está fácil de entender. Oscuro, confuso. ¿Sobre qué? Sobre el trono. ¿El trono es símbolo de qué cosa? A ver si de todo eso digan la palabrita que yo quiero escuchar. Cuando una persona está en el trono es porque tiene ¿qué cosa? Poder, dominio, autoridad. La autoridad de la bestia comienza a ser como removida. Porque ellos le habían prometido al mundo que si hacían esa obra cabal de reforma, el mundo iba a mejorar. Vendría paz, el cielo bendeciría al mundo. Pero sucedió ¿qué cosa? Todo lo contrario. Y ahora las personas comienzan a despertar y a darse cuenta de que las cosas no eran como se les habían dicho. Comienzan a darse cuenta que habían sido engañados. Y empiezan a cuestionar la autoridad. Empiezan a cuestionar los planteamientos que los sistemas políticos y religiosos poderosos de este mundo combinados habían hecho obedecer a la humanidad. ¿Cómo se vuelve el trono de la bestia? Tenebroso. Y entonces los cañones comienzan a ser enfilados contra ellos. ¿Y qué hace la bestia entonces? Imagínense, todos los gobiernos le temen cuando hay ¿qué cosa? Pero, a ver, cuando el pueblo está descontento con un gobierno, ¿qué procura hacer el gobierno? ¿Cómo? Sí, no, el gobierno, porque aquí quien tiene problemas
Son las autoridades. Ajá. Reprimirlo es una de las opciones. Otra de las opciones, ¿qué cosa es? Y si la sublevación es masiva y general, ¿qué tiene que intentar hacer? Aniquilarlo. Aniquilarlo. ¿Y a quién gobiernan entonces? Eso sí no haría ningún gobierno. Tratan a veces con la represión, pero si en vez de calmar la cosa, lo que la cosa se altera, ¿qué hace el gobierno? Intenta buscar soluciones. Intenta quitarse el golpe, porque sabe que si una nación entera se subleva, aquí las autoridades comienzan a perder el control. Las personas empiezan a despertar y entonces ellos tienen que buscar, ¿qué cosa? Buscar culpables. Un chivo expiatorio. ¿Se recuerdan que les dije la ley dominical no va a afectar para nada al pueblo de Dios aparentemente? Como tal, la ley dominical no nos afecta, pero desencadena todos estos acontecimientos. Por tanto, la quinta plaga sobre este mundo es que la autoridad de la falsa Trinidad comienza a ser cuestionada. El mundo comienza a despertar a su verdadera condición y el reino de la bestia se vuelve tenebroso y se mordían, ¿qué cosa? De dolor, ¿qué cosa? Recuerden, pregúntele al texto, ¿qué es lo que se muerde? Sienten dolor. ¿Dolor por qué? ¿Dónde sienten el dolor? En la lengua. Las bestias representan ¿qué cosa? Fíjense que lo mismo se habla en plural que en singular, porque a fin de cuentas, lo que está en juego aquí es el evangelio de la primera bestia de Apocalipsis 13, que representa al papado. El dragón lo usa como instrumento, y la segunda bestia, que son los protestantes mayormente de Norteamérica, apoyan el evangelio de esa bestia. O sea, que lo que está en esencia es el trono de la bestia, pero más adelante son los tres y más adelante es las tres ciudades. O sea, son tres en uno. ¿Como quién? Como Dios. Tres en uno. Por eso a veces se habla de la bestia en singular o de las bestias en plural, pero es lo mismo. Es el mensaje. ¿Por qué muerden sus lenguas? ¿Representan qué cosa? Estas bestias representan, recuerden, ¿representan qué cosa? Poderes políticos, religiosos. Son imperios, son naciones. Una nación, ¿cómo se sabe que tiene lengua? Ya lo vimos. En Apocalipsis 13 dice que cuando la bestia habla, hace que todo el mundo haga una imagen de la primera bestia. ¿Y cómo es que la bestia hablaba? ¿Le recuerda a ustedes? Por las leyes. Todos los gobiernos hablan con sus leyes. Por tanto, ahora aquí, si se está mordiendo la lengua se utiliza ¿para qué? Para hablar. O sea, la lengua, ¿qué cosa fue? Está relacionada. El dolor en sus lenguas es un síntoma de que esas leyes que promulgaron, esas cosas que hicieron, fracasaron y le están trayendo ¿qué cosa? Consternación, frustración, dolor. ¿Comprendieron? Estas facilitan las metáforas. Primeramente, el trono se llena de oscuridad y cuando ellos ven la oscuridad, se dan cuenta que tienen la lengua hinchada, porque las cosas que pensaban no eran como pensaban, y ahora ellos se empiezan a dar cuenta de que metieron ¿qué cosa? El pie. Pero el Espíritu Santo está en la tierra, está obrando directamente en los corazones de los hombres para traer arrepentimiento. No. ¿Y qué hace una criatura cuando el poder regenerador de Dios ya no está accesible para ella? Seguir como. Hay algo que a mí siempre me llamó la atención cuando leí el capítulo El deseado de toda la gente, la resurrección de Cristo. Vaya otra vez y lea allí. Hay a veces frasecitas así
que el espíritu de profecía nos puso para reflexionar. Es el encuentro que tienen los guardias romanos que estaban velando la tumba de Cristo cuando iban camino a Jerusalén. Y vienen los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes le preguntan, porque le ven los ojos del tamaño de huevo, y los hombres con los pelos parados venían, no habían tenido tiempo para pensar en nada, los sacerdotes le preguntan y ellos le dicen cómo fueron las cosas tal cual las vivieron. Un ángel descendió, llamó, Cristo resucitó, nosotros en el piso. Y dice el deseado de toda la gente que cuando los sacerdotes escucharon la historia, quisieron responder, sus bocas se movieron, pero no salieron ¿qué cosa? Palabras. ¿No han leído esa frase? Dice, las bocas se movían, pero no salían palabras. El Espíritu Santo la iluminó para que ella se diera cuenta de ella, dice, de eso. Dice, pero en unos instantes se repusieron e idearon ¿qué cosa? Un plan. Buscaron ¿qué cosa? Un chivo expiatorio. ¿Y quién fue el chivo expiatorio? ¿Quién fue el chivo expiatorio? ¿No se acuerdan en la Biblia qué fue lo que le dijeron los sacerdotes a los guardias que le dijeran a Poncio Pilato? Que sus discípulos los habían robado el cuerpo. Le ofrecieron dinero para que lo hicieran. Miren cómo concluye la quinta plaga. El trono se llena de oscuridad. Comienzan a morder sus lenguas porque se dan cuenta del error que habían cometido, como se dieron cuenta los sacerdotes, del error que habían cometido crucificando al Dios del cielo. Pero ya habían cruzado la puerta de la misericordia y blasfemaron, versículo 11, blasfemaron ¿qué cosa? Al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cuando una persona es cuestionada por algún acto malo que hizo, procede de una de dos maneras. Una, reconociéndolo, pidiendo perdón, o simplemente haciendo ¿qué cosa? Justificando las acciones. Cuando somos movidos por el Espíritu Santo, reconocemos nuestros pecados y ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. Pero cuando no respondemos al Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Nos justificamos. Buscamos otro culpable. ¿Se recuerdan a Adán y Eva? Cuando Dios los cuestiona en el primer juicio, ¿qué hicieron? Yo, ella. Ella dice, yo, tú. No, fue la serpiente que tú creaste. Fue lo que Eva le dijo, culpable eres tú. Eso hacen ellos. Eso hacen ellos. Van ahora a buscar un chivo expiatorio. ¿Quién será ese chivo expiatorio? Ustedes y yo. Nosotros. Ya ustedes saben dónde vamos, ¿no? Pero vamos a llegar entonces a la sexta copa. ¿Comprendieron? Esta quinta plaga es sumamente importante. ¿Por qué? Porque con las leyes religiosas que culminan, que ofenden directamente a Dios, el Dios del cielo no le queda más remedio que derramar su ira sin mezcla de misericordia sobre este mundo. Y cuando el mundo no le quede más remedio, cuando ya se dé cuenta de que fue un error y que se equivocaron, los que tienen la autoridad, como no se pueden arrepentir, ¿qué van a hacer? Buscar un chivo expiatorio. Y la soga siempre se rompe, ¿por qué parte? Por la más débil. ¿Quién es el chivo expiatorio? Siempre ha sido el pueblo de Dios. Y ahora vamos a ver, si ustedes son inteligentes y si han leído la Biblia, aquí el principio de las imágenes del Antiguo Testamento, en solamente 5 versículos se mencionan 4 imágenes de historias del Antiguo Testamento. ¿Cómo comenzamos la serie? ¿Se recuerdan? Más que qué decía, más que historia, ¿se recuerdan? Por eso es que el Espíritu de Profecía dice que en el Apocalipsis todos los libros, ¿qué cosa? Se encuentran.
Aquí todo se encuentra. Si usted, el Apocalipsis es el examen final para ver si usted comprendió la Biblia. Usted hace año bíblico todos los años, se leyó la Biblia, se memorizó las historias y no entiende Apocalipsis, es que usted fue los 4 años, los 5, los 6 a la universidad y no pasó los exámenes. No le interesaba a Dios que usted aprendiera la historia. A Dios le interesara que usted captara los principios espirituales que están envueltos en cada historia. Ahora el Apocalipsis empieza a decirte, está bien, te voy a hacer un examen, a ver si recuerdas esto, a ver si recuerdas esto, y cómo uno tras otro lo va engranando con la línea de acontecimientos que está sucediendo. ¿Estamos? ¿Captaron la idea? Vamos allá entonces. La sexta placa, el ángel derrama su copa sobre el río. ¿Qué imagen del Antiguo Testamento? ¿A qué libro nos lleva? En Génesis se menciona el río Éufrates, pero se hace una mención así por arribita. Bueno, dice el hermano, si no es Génesis, ¿es qué cosa? Daniel, ya usted lo había dicho, ¿se recuerdan? ¿Cómo fue conquistada la ciudad de Babilonia? Se tiraron el río. Se tiraron las piedras, se desvió el cauce del río y entonces vinieron ¿qué reyes? Los reyes del oriente, que venían a hacer justicia contra el poder opresor. Aquí está la imagen. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino ¿para qué? Para los reyes que vienen del oriente. ¿Por dónde entraron los reyes del oriente? Por el cauce del río. ¿Qué está queriendo mencionar esta imagen? ¿Cuál es el principio aquí? Cuando se secó el río, significaba que la sentencia de Babilonia estaba ¿cómo? Terminada. Estaba echada. Todo está preparado en el escenario para que Babilonia, y ahora van a jugar a ese término, esa imagen de el capítulo 5 del libro de Daniel, esa imagen de Babilonia. ¿Se recuerdan los principios del capítulo 4 y el capítulo 5, los principios que vimos? Cuando la ignorancia de Dios y la arrogancia llegan a un punto culminante, entonces la ira de Dios, ¿qué cosa? Se derrama. Y aquí comienza a desarrollarse ya la última fase. Todo está listo en el escenario para destruir a los que se oponen a Dios. Y aquí viene la medida extrema, lo que capitaliza el drama de la historia. Hasta ahora Dios había estado advirtiendo al mundo de su locura, el mundo había estado reflexionando, pero ninguno todavía había sido ¿qué cosa? Muerto. Ninguno todavía había sufrido el castigo final por el pecado. Pero ahora ellos, viendo lo que se les avecina arriba, vienen y hacen lo último que se les permitirá hacer, el último esfuerzo desesperado. Y vi salir de la boca de ¿quién? Ve, ayer era solamente la bestia, ahora aquí están otra vez los tres juntos. Son los tres juntos. Siempre están juntos, aunque se habla en singular o en plural, es la triple alianza. Babilonia constituida en tres partes. Vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, ¿qué cosa? Tres espíritus inmundos, ¿como qué? A ver, hermano, que fue rápido ahorita. Tres espíritus inmundos, ¿como qué? ¿Qué otra imagen? La tocamos anoche. ¿Qué otra historia del Antiguo Testamento? Las plagas. Y se recuerdan el problemita de la rana, que fue la segunda plaga. Intentaron mejorar la situación y ¿qué hicieron? La empeoraron. ¿Ven? Ya su situación es terrible. Salen tres espíritus inmundos. ¿De dónde salen los espíritus? Dice, de la boca. Vuelve una vez más. Las primeras leyes fracasaron. Ahora finalmente se da otra ley. Pero miren cómo el cielo cataloga esa ley. Espíritus inmundos a manera de rana, para empeorar todavía más el escenario. ¿Y cuáles son esos espíritus? O sea, está mezclando términos que tienen que ver con el espiritismo, con satanismo. Ese es el lenguaje. O sea, está claramente patentizado. El cielo entiende, el mundo entiende que estas cosas están hechas directamente
desde el trono del enemigo de Dios. Miren cuál es el problema, lo que acaba de empeorar al mundo. Dice, son espíritus de ¿qué cosa? De demonios, que hacen señales y van a ¿qué cosa? A los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios poderoso. Lo que hay es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que habla la bestia? La bestia comienza a emitir leyes para reunir al mundo entero en contra de ¿quién? En contra de Dios. ¿Pero pueden hacerle algo a Dios? A ver, ¿se ha inventado algún cohete que pueda tirar y llegar al trono de Dios? Si usted quiere atacar a Dios en esta tierra, ¿a quién ataca? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es su pueblo? El que te toca a ti, ¿qué cosa? ¿No se han puesto a pensar ustedes en el Antiguo Testamento? Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué cosa Dios destruía a las naciones? Fíjense que Dios toleraba mucho el paganismo, la perversión moral. Las naciones paganas eran destruidas cuando estas naciones ponían en peligro la vida del pueblo de Dios. Cada vez que un hijo de Dios estaba en peligro de muerte, el Señor intervenía y ejecutaba castigo. ¿Se recuerdan lo que sucedió, uno de los tantos casos en el libro de Esther? Cuando se dio el edicto de muerte, el pueblo de Dios iba a ser destruido. ¿Qué pasó? Cuando el faraón le dijo a Moisés, no vengas más delante de mí porque el día que vuelvas aquí, ¿qué va a pasar? Esas medidas extremas fueron las que motivaron la acción divina. Así lo vemos constantemente. Amalek atacó al pueblo de Israel por la retaguardia y Dios le dijo ¿qué cosa? Regresa a guerra con Amalek y lo destruirás para siempre. Cada vez que un pueblo se ensoberbeció contra el pueblo de Dios, Dios tomó el desafío como ¿quién? Como personal. Ahora el mundo entero se va a reunir ¿para qué cosa? Para atacar al pueblo de Dios. La interpretación es simple. Los poderes del mundo combinado dirán, la culpa no es de nosotros. ¿De quién es? De este pueblo que está diciendo blasfemias contra Dios. ¿Por qué fue acusado Jesús? ¿Cuál fue el cargo que llevó a Jesús a la cruz? A ver. Decir que era Dios. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el sumo sacerdote que había sido eso? Ustedes escucharon la... Jesús fue llevado a la cruz, ¿por qué? Por blasfemia. El último remanente del pueblo de Dios será sentenciado, ¿por qué? Por blasfemia. Por un elemento antisocial, motivador de la destrucción del mundo. Ellos dirán sencillamente, sí, el cielo está enojado. Es verdad, eso no se puede cuestionar. Porque miren cómo el mundo está siendo destruido. Hay espíritus de demonios que se le aparecen y le dicen ¿qué cosa? Hasta que no destruyan a ese pueblo blasfemo, el cielo seguirá enojado. La ley se dictará rápidamente y se llevará a todas partes del mundo. Reúnen a todo el mundo para la última gran batalla contra el pueblo de Dios. ¿Qué le queda al pueblo de Dios? ¿Qué le queda? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el libro de Esther cuando se dio el edicto? ¿Qué hicieron? El mundo entero contra ellos. Y ellos estarán bebiendo de la misma copa que bebió el Hijo de Dios. Habrán repetido una por una todos los sufrimientos que vivió Cristo las últimas horas de su vida sobre esta tierra. Paso a paso habrán sido acusados de las mismas cosas, habrán sido sentenciados y habrán experimentado los mismos sufrimientos de su Salvador. Esta última gran prueba que Dios permitirá sobre su remanente tiene un propósito muy importante delante del universo. ¿Por qué Dios permitirá que la última generación de cristianos sufra tanto? Lo pierda todo y tenga que aprender a depender completamente de Dios.
Dios ha estado demostrando a través de todos los tiempos que cuando una persona es fiel, acepta el sacrificio de Cristo, se entrega a Jesús, no hay poder en el mundo que pueda obligarlo a pecar. Sucedió con Job, sucedió con Enoc, sucedió con todos los hombres de fe de la antigüedad. Finalmente Dios lo va a demostrar con toda una nación. La acusación, la primera acusación que motivó todo el conflicto entre el bien y el mal fue que el diablo acusó ¿a quién? A Dios de ser un tirano, dictador, de tener una ley que es imposible obedecer. El libro de Job nos da una muestra de ese gran conflicto. Allí sucedió el conflicto, donde Dios le dijo, tócalo, no lo mates, pero te voy a permitir que lo lleves ¿a dónde? Al límite. Y Job se mantuvo como firme. Pero eso fue un hombre. Dios lo ha demostrado muchas veces. Job es la muestra personal. Ahora Dios lo demostrará, ¿qué cosa? Con todo un pueblo. Esta última generación de cristianos saldrá de la gran tribulación, la tribulación grande, purificado y demostrando al universo que cuando se une lo divino con lo humano, la fortaleza es válida para soportar cualquier situación, para encarar cualquier dificultad en este mundo, para enfrentar la muerte misma. Ya el edicto contra el pueblo de Dios está tirado. Y ahora viene el versículo más importante de toda esta sesión. Versículo 15. Mirad que yo vengo como que. ¿Cuál es el elemento de la llegada del ladrón que se enfatiza aquí? En medio de toda esta confusión, la mención de que Jesús está viniendo. Ya está llegando. Esta última ley, el edicto de muerte contra el pueblo de Dios, un edicto fijado seguramente con una fecha, con una hora específica, como mismo sucedió con el pueblo en el libro de Estés, en todas las provincias del imperio, el día y a la hora señalado por el edicto, ¿qué pasaría? Todo el mundo tendría permiso para abalanzarse sobre los judíos, matarlos y despojarlos. De la misma manera, el edicto está lanzado. Y aquí viene la advertencia del cielo. Mirad que yo vengo como ¿qué? Como ladrón. Bienaventurado el que. Y guarda ¿qué cosa? Su ropa, para que no ande desnudo y vean ¿qué? ¿Qué imagen del Antiguo Testamento? Ropa, desnudez, vergüenza. ¿A dónde volvemos? Ve que constantemente está mirando al inicio, al principio. Siguiendo el principio bíblico, las cosas se repetirán. Los principios son los mismos. La batalla entre la Biblia es una biblioteca de 66 libros donde de cientos y miles de maneras se te dice la misma cosa. El plan que Dios tiene en la Biblia es tan simple, es tan fácil que en media hora lo podemos estudiar. ¿Cómo se salva el ser humano? Ahora todos los libros y todas las historias, la profecía y la poesía son miles de maneras de decirte lo mismo. Bienaventurado el que vela y guarda ¿qué cosa? Nos lleva al momento cuando después de pecar, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban pobres. Porque la gloria celestial que cubre a los seres santos sin pecado se había alejado de ellos y ellos habían sentido vergüenza. Vieron que estaban desnudos. Ahora, esto más que una historia real, era también una profecía, era un tipo. Y entonces, ¿qué hacen para cubrir su desnudez? Buscan elementos de su propia invención. ¿Les valió? No les valió. Porque cuando aparece Dios, le dice que aunque estaban cubiertos, se sentían todavía como desnudos. ¿Cuál es la solución que busca Dios? Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Qué solución busca Dios? Les busca un cordero, ellos lo matan y después Dios hace ¿qué cosa? ¿Quién le pone la vestidura? Dios. Eso era un símbolo del plan de salvación. No por tu propia justicia, no con tus propios medios,
No tu plan de salvación como fue con Caín, sino que mi plan de salvación. Caín hizo lo mismo que hicieron Adán y Eva. Caín, en vez de traer el corderito, que trajo los frutos de sus propias labores. Y constantemente el ser humano ha estado intentando ofrecer su propia justicia. Pero nuestra justicia, dice Isaías, que son como ¿qué? ¿Saben ustedes lo que es la traducción literal de ese versículo? ¿Qué literalmente quiso decir Isaías? ¿O qué dice en hebreo cuando usted lee ese versículo? Dice, porque todas vuestras justicias, y justicias son las cosas buenas, son las cosas buenas. Cuando está hablando ahí, o sea, si usted hace algo malo, ¿eso es justicia? No, son las cosas buenas. Y con buenas intenciones. Porque si no, no fuera justicia. Todas vuestras justicias son como trapos de menstruación, íntima, de menstruación. Pero el escritor bíblico, el traductor, le suena tan grotesca. En la Biblia se utilizan expresiones fuertes, a veces como Salomón en el Eclesiastés, que la palabra que utiliza no es vanidad, es otra la palabra, pero el traductor no se atreve a traducirla como la pone Salomón. Todas vuestras justicias son como íntimas de menstruación. El flujo de sangre de la mujer cuando está menstruando, eso es algo aborrecible. Y si nuestras justicias son así delante de Dios, ¿cómo no serán nuestras injusticias? Por eso el llamado aquí en la sexta plaga es ¿qué cosa? La única solución es estar vestido ¿con qué cosa? Con la justicia de Cristo. ¿Cómo se viste el ser humano con la justicia de Cristo? Cuando reconoce que no tiene justicia ninguna. Y cuando se deja vestir por Cristo. Cuando se humilla completamente, se pone en armonía consigo mismo, se pone en armonía con Dios y se pone en armonía con los semejantes. Cuando deja de luchar, cuando deja de justificarse. Cuando David recibió la reprimenda del profeta Natán, cayó de rodillas y dijo ¿qué cosa? He pecado delante de Jehová. Y publicó su pecado. Se humilló completamente, se vistió de ¿qué cosa? Límpiame, dice en el Salmo 32, Salmo 51, con hisopo y seré limpio, porque mi pecado está siempre delante de mí. Aquí el ángel le dice a Juan, aquí la clave está en ¿qué cosa? En la vestidura, que es un símbolo de ¿qué cosa? Del carácter. El carácter ha sido fijado para la eternidad y ya no hay retroceso. Aquellos que confían en su Dios han purificado su carácter, lo han lavado con la sangre del Cordero. Las metáforas hablan de sufrimiento, hablan de lucha. Y finalmente el versículo 16 dice, entonces reunieron a los reyes en lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Dónde está ese lugar? Vamos a tratar de entender la palabra. ¿Saben? ¿Han escuchado con frecuencia ustedes esa expresión Armagedón? Hay películas que hablan de la batalla de Armagedón aún en el mundo cristiano. ¿Y qué es lo que piensan que es? Hay películas seculares y el término Armagedón se utiliza en el contexto secular y en el contexto cristiano fuera del adventismo con connotaciones que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Así como el libro, como la palabra Apocalipsis, destrucción del mundo, cuando Apocalipsis simplemente quiere decir revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa una revelación de amor de Dios. Y la palabra Armagedón no tiene nada que ver con una guerra nuclear y con cohetes y con potencia y el mundo destruyendo. ¿Qué significa la palabra Armagedón? Juan está escribiendo el Nuevo Testamento en griego. Pero ahora utiliza una palabra que no es griega. No es una palabra, es una combinación de dos palabras. En Cuba, cuando nosotros salimos y queremos comprar algo, podemos ir a lugares que tienen distintos nombres. Hay lugares que tienen el nombre mercado. Ese nombre los que hablan inglés lo conocen. ¿Mercado? No. Ellos tienen otra palabra. Mercado no es una palabra inglesa. Podemos ir a un lugar que le llamamos bodega. ¿Eso lo conocen los que hablan inglés? No. Y así podemos ir a un lugar que se llama tienda. No lo conocen.
Pero nosotros también tenemos en Cuba, con carteles y todo, unos lugares que se llaman shopping. Y usted va a la tienda, cuando dice voy a la tienda, voy al mercado, esas son las tiendas estatales por moneda nacional. Cuando vas a la shopping, vas a comprar con divisa. Pero la palabra shopping, ¿de qué idioma es? Hay gente en Cuba, sobre todo las personas que viven en el campo, que dicen voy a la shopping. Como que degeneran un poquito la transliteración. Es una palabra pedida prestada de otro idioma. Eso es Armagedón. No es una palabra griega, es una palabra hebrea. Pero Juan conoce el griego y conoce el hebreo. Y entonces pidió una palabra prestada del Antiguo Testamento y la insertó. Y es una fusión de dos palabras. Har en hebreo quiere decir monte. Monte. Har es monte. Megidón era una llanura que había en Palestina y se le llamaba Megiddo. Megiddo era una región amplia que tenía un valle grande cubierto por varios montes y allí se celebraron muchas batallas de la antigüedad. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? Que el enemigo lo reunió en el valle o en el monte de Megiddo. En el monte de Megiddo. Había varios montes, pero se le reconocía al monte Megiddo a un monte que estaba en la llanura, estaba en el mismo vértice del monte, a menos de 2 kilómetros del monte. ¿Cómo se llamaba este monte que estaba en Megiddo? ¿Cuál era ese monte? No se le conocía como el monte de Megiddo. Juan dice el monte de Megiddo, pero todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe cuál era el monte de Megiddo, como si hubieran dicho el monte de Jerusalén. ¿Cómo se llamaba ese monte que estaba al lado de Jerusalén? Sión. ¿Se recuerda? ¿Cuál era el monte de Megiddo? Es el monte Carmelo. El monte Carmelo. Y el enemigo lo reúne ¿dónde? En el monte Carmelo. ¿Cuándo hubo una reunión en el Antiguo Testamento en el monte Carmelo? Vuelvo otra vez la imagen. ¿A qué cosa? Recuerden que ha estado citando la imagen del monte Carmelo. Ahora analicen con la imagen que concluye la última plaga. ¿Se recuerdan qué fue lo que sucedió en Israel que motivó la crisis de la reunión de Elías con los profetas de Baal y con todo el pueblo en el monte de Megiddo? ¿Qué se estaba discutiendo finalmente en esa reunión? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cuál es el tema principal aquí en Apocalipsis? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿A quién se debe adorar? Y Elías decía, no os divaguéis en dos pensamientos. Si Baal, adórale. Y si Jehová, adórale. Pero se recuerdan, rebobinando el casete un poquito atrás, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel estaba en una tremenda apostasía. Y Elías viene y le dice a quién, al rey, una catástrofe, vayan mirando la historia, va a venir ¿sobre qué? Sobre Israel. Porque tú has caído en apostasía, has hecho que el pueblo entero apostate y la nación ha renegado de su Dios. ¿Y qué dijo acá? Ay, perdóname, me humillo, me arrepiento. ¿Qué dijo acá? Tú eres el causante. Y Elías dijo, no va a llover en 3 años y medio. Y pasó el tiempo y cuando no empezó a llover, ¿qué dijo acá? Yo tengo la culpa por mi apostasía. ¿Qué dijo acá? Elías. ¿Y qué dijo su esposa? ¿Y qué dijeron todos los profetas de Baal? Hasta que no matemos a Elías, no van a cesar las plagas del cielo. ¿Están mirando por qué cosa utiliza la imagen? Es que es la misma historia. Finalmente el decreto de muerte se da. Acab hizo lo mismo y entonces el destino del mundo queda sellado. Y nos quedamos aquí reunidos en el monte. Cuando Elías llama a los sacerdotes para que cada uno ofrezca un sacrificio e invoque a su Dios. Y lo que iba a suceder era lógico. El Dios que respondiera, los otros ¿qué le pasaba? Si aquellos sacerdotes hacían que descendiera fuego del cielo, ¿qué le pasaba a Elías? Y como ganó Elías, ¿qué le pasó a los sacerdotes? Uno de los dos se muere.
aquí uno de los dos se muere. Aquí no hay más opción. Por eso llegamos ya, de paso vamos a tocar, y el séptimo ángel derramó su copa, ¿por dónde? Por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz del trono que dijo, ¿qué cosa? Hecho está. Esa expresión griega se puede traducir hasta aquí. Se acabó. Nada de to be continued, nada. Hasta aquí. El último paso. Se cerró. El cielo dice, no soporto más. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo dijo, ¿qué cosa? Hecho está. Cuando finalmente el pueblo, las naciones reunidas intentan destruir al pueblo de Dios, el cielo dice, hecho está. Hasta aquí. Todo lo que se había conseguido en la cruz tuvo su efecto. El mundo entero ha sellado su destino, hecho está. Y entonces hubo ¿qué cosa? Relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás de que existiera un hombre sobre la tierra. Ven que todos son superlativos, son cosas, una conmoción mundial como nunca ha existido. Y la gran ciudad, ¿qué cosa? Se partió entre, hasta aquí se llamaba bestia. Hablando de qué cosa? De la autoridad política, haciendo más énfasis en la parte política, la bestia. Pero de aquí en adelante son ciudad y mujer, haciendo más énfasis en qué cosa? En la parte religiosa. En la parte religiosa. Y la gran ciudad, ¿qué cosa? Se partió en tres. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de qué cosa? De la gran Babilonia. Y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y todo monte desapareció. Y del cielo cayó sobre los hombres, ¿qué cosa? Un enorme granizo con piedras de casi un talento de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga de granizo, porque fue sobremanera grande. En el momento cuando van a destruir el pueblo de Dios, Dios interviene. Dios interviene y el mundo cae en una confusión terrible y el mundo es destruido. ¿Complejo? Ahora, los capítulos 17 y 18 nos enseñan principios importantes en el plan de salvación. Por eso le vamos a meditar el estudio de pasado mañana. ¿Quién es Babilonia? Para que podamos comprender cuál es su mensaje. ¿Por qué cosa el cielo está tan disgustado con ella? ¿Qué cosa es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que evitar? ¿Qué peligros hay hoy en día? ¿A qué cosa le tenemos que huir como lepra? Todo eso lo enseña el capítulo 17 y 18. ¿Ha estado interesante el estudio de hoy? Causa-consecuencia. ¿Se dan cuenta? Cuando llegue el momento de la ley dominical, ya toda la suerte estará echada y el reloj comenzará a correr. Hoy nosotros podemos disfrutar de paz y tranquilidad. Podemos disfrutar de paz y tranquilidad porque Dios nos ha dado respiro, nos ha dado muchas bendiciones. Tenemos nuestra familia, nuestra iglesia, el sustento que necesitamos para nuestra vida y podemos disfrutar de la paz del cielo que nos asegura que aun cuando todas estas cosas cambien, nosotros tenemos una patria ¿dónde? Allá arriba. Una patria más hermosa, segura, a la que podemos aspirar. Por eso, no nos aferremos a las cosas de este mundo, porque quien quiera ganar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por mí, ganará su vida. Dios les bendiga y veremos qué le pasa a Babilonia.